Pueden salir los niños. Quiero aprovechar este momento, hermanos, para darle las gracias al Señor primeramente por permitirnos estar en este lugar. Darle las gracias también a los hermanos organizadores por invitarme a este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Agradecerles también a los hermanos y hermanas que han tenido cuidado de mí en estos días también, en mi debilidad. Las hermanas que me prepararon aguas aromáticas y hermanos que me trajeron medicamentos y todas estas cosas, muchas gracias. También a los que han estado pendientes de mi bebé, que Dios los bendiga grandemente. Esta es la última oportunidad que tengo para convencerlos, para convencer sus almas. Así que bueno, vamos a rogarle al Señor entonces su misericordia una vez más. Padre, gracias porque nos das este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro y por todo lo que haces, Señor. Gracias por cada hermano y hermana, Señor bendito, por la comunión que podemos tener. Padre, pero seguimos reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad y rogamos, Señor, tu misericordia para que nos hables, nos enseñes, para que nos guíes con tu palabra santísima a aprender más y más de ti y a vivir esta vida cristiana, esta vida de iglesia como tú quieres. En tus manos, Señor, nos ponemos en este momento solamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos, hermanos, entonces en el tema de las ofrendas. La última reunión analizamos un poco en el Antiguo Testamento cómo el Señor mandó y reguló todo este tema de las ofrendas. Podíamos darnos cuenta varias cosas. Por un lado, que las ofrendas son un mandato de Dios, pero que al mismo tiempo Él decía que tenían que darse de la voluntad de uno, de corazón. Ahí debía haber ese balance de no verse como algo obligatorio, aunque lo era. Aunque Dios lo mandaba, tenía entonces que hacerse más bien con el deseo de hacerlo. Y veíamos cómo en el Antiguo Testamento habían ofrendas diversas por muchas razones. Cuando venimos al Nuevo Testamento, dijimos que no hay una enseñanza como algo así que se le dijera a la iglesia, miren, ustedes no deben ignorar que tienen que dar ofrendas. No, no existe una enseñanza así, ya se da por sentado, pero más bien se hace una serie de regulaciones para el nuevo pacto. Entonces, lo primero que empezamos a analizar es que, por ejemplo, se habla de una ofrenda para los santos. La iglesia debía aprender a recoger ofrendas también en medio del culto público para beneficiar a hermanos que estuvieran en necesidad. Eso era supremamente importante antes y lo es ahora también. Vimos dos textos en Corintios, primero a los Corintios 16:2 y otro en Romanos. Más adelante veremos otro que es absolutamente claro al respecto, pero ya manera de conclusión. Luego entramos a decir que el Nuevo Testamento enseña que los que trabajan en el ministerio deben ser también entonces beneficiarios de las ofrendas y de los diezmos. Y leímos primero a los Corintios 9, versos 7 al 14, y básicamente ahí quedamos. Entonces vamos a retomar ese pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14.
el apóstol Pablo allí utiliza varios argumentos de varias líneas, por decirlo de alguna manera, para mostrarle a la iglesia de Corinto cómo era realmente un deber sustentar a aquellos que estaban trabajando en el ministerio. Por ejemplo, verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahí pudiéramos decir que está tomando un argumento natural o lógico. Pero luego dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y esa expresión era la que le hacía un poco más de énfasis, sobre todo pensando en aquellas personas que hacen énfasis en el hecho de que como supuestamente la ley ya pasó, entonces no tendría ninguna implicación para nosotros hoy, desde el punto de vista del sustento de las personas que trabajan en el ministerio. Pablo está usando la ley y Pablo sabe que la ley pasó. En otros pasajes, por ejemplo como los Colosenses y muchos otros, nos dice eso y nos enseña eso. Pero note que como nos enseñaba el pastor Mauricio, hay cosas de la ley que han pasado y cosas que no. Principalmente las estructuras que habían sido organizadas en el Antiguo Testamento podemos decir que pasaron, pero los principios morales ahí quedaron vigentes. Entonces, este segundo argumento que trae Pablo lo hace de la ley. Y entonces dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir de su fruto, ¿cierto? O sea que aquí va a utilizar el argumento del Antiguo Testamento y de la ley, mostrándonos que su espíritu o su principio o su esencia sigue vigente para nosotros, amados hermanos. De allí tomó esta enseñanza. Pero luego viene otro argumento que es supremamente importante y fuerte, y está del verso 11 en adelante, o principalmente en ese verso. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y aquí entonces hace pensar, hermanos, realmente en qué es más importante. ¿Qué es más importante? Es lo que hace pensar. Viene un hombre como Pablo y funda esta iglesia, les predica el evangelio y por su trabajo misionero, estas personas vienen a la salvación por la gracia de Dios. O Dios usando a este hombre, estas personas son librados del infierno. Y él pregunta, entonces, ¿es gran cosa si cegáremos de ustedes lo material? ¿Es gran cosa si después de ustedes haber recibido la bendición más grande que yo reciba de ustedes lo material? Así que este es un argumento fuertísimo. ¿Qué están haciendo las personas que nos pastorean, que sirven a la iglesia? Están salvándonos, digámoslo así. Son instrumentos en las manos de Dios, pero son instrumentos que de alguna manera tienen que ser valorados. Si estudiáramos juiciosamente los primeros capítulos de esta carta, él enseña claramente cómo deben ser valorados. En un sentido, por ejemplo, cuando esta iglesia empezó a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, dio dos enseñanzas el apóstol. Una de esas enseñanzas era que no engrandecieran demasiado a sus líderes. Por ejemplo, cuando dice cosas como que quién fue el que los salvó, si fue Cristo o fue alguno de ellos. Entonces como que hace que a los que están elevando mucho, los bajen. Pero a los que están bajando mucho, también que los coloquen en el lugar que debe ser. Y esa es toda la discusión de sus primeros capítulos, sus primeros 4 capítulos.
Luego al llegar acá, entonces la idea ya está más clara en la mente de los hermanos de Corinto, y por eso aquí les dice algo como esto: es gran cosa si recogemos de vosotros lo material. Pero como si fuera poco, el problema más grave que había acá no era que la iglesia hiciera esto con todos, sino que era con Bernabé y con Pablo. Entonces, luego les dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Otra vez volvió al Antiguo Testamento para argumentar lo que está diciendo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Claramente este último pasaje nos hace pensar entonces que de la misma manera como los sacerdotes y levitas eran sustentados por el pueblo, por su ministerio, en el Nuevo Testamento también los que están trabajando en la obra tienen que ser sustentados por la iglesia. Así que los hermanos deben ofrendar con el ánimo de que sus pastores y otros que trabajan en el ministerio tengan su sustento. Y noten que aunque no estamos bajo la ley, Pablo está usando la ley para enseñarnos que esto es así, que así tiene que ser. Sin embargo, noten que he tomado del verso 7 en adelante. Así que vamos a retroceder un poco para mirar el contexto. Ahí en 1 Corintios 9, del 1 al 6, vamos a leer ahora. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora note que este tema del sostenimiento no solamente es controversial ahora, antes también lo era, y precisamente en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces viene y pregunta: ¿acaso no tenemos nosotros derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? 4 cosas quiero señalar, hermanos, de esta parte que acabo de leer, y quiero que pongamos mucho cuidado. Primero, el argumento que utiliza Pablo aquí acerca de un derecho, ¿cierto? Él está hablando de si no tienen derecho. Hay un derecho aquí que él está tratando de reivindicar, por lo menos en sus mentes. Ahora, el derecho de uno, hermanos, es deber de otro, ¿sí? El derecho de uno es deber de otro. Por ejemplo, él dice: no tenemos derecho de comer y beber. Esa es la pregunta que les hace, y cualquiera pudiera responder: sí, claro, Pablo, coma, haga lo que quiera, coma lo que quiera, ¿cierto? Sin embargo, noten que no se puede responder así a esa pregunta, porque se está pensando aquí que el derecho que Pablo tiene de comer representa un deber de la iglesia de Corinto. Eso es lo que nos está señalando. Su derecho sugiere o apunta a que otro tiene deberes para con él. No es meramente, y como pasa también en nuestras leyes, que encuentra uno que hay derechos, que tenemos muchos derechos, pero que ellos se cumplan es otra cosa. Pero siempre que uno tiene un derecho, otro tiene un deber. Por ejemplo, pensemos en los derechos de los niños. Reza que todo niño tiene derecho a tener un nombre. ¿Eso qué significa?
¿Que tiene que esperar a que sea grande y ponerse el nombre? No, eso significa un deber de otro. Otro tiene que ponerle un nombre. Entonces ahí tiene primeramente los padres, pero también cualquier persona que lo represente legalmente está en la obligación de ponerle su nombre. Así que cuando Pablo dice nosotros tenemos derechos y se lo está diciendo a la iglesia, esto significa que la iglesia tiene obligaciones para con ellos. Tiene deberes para con ellos. Los líderes tienen el derecho de comer y beber, es decir, deben ser suplidos de su sustento necesario. ¿Recuerdan el pasaje del Antiguo Testamento? Haya alimento en mi casa. Pregunto, ¿quién tiene el deber de suplir esa necesidad? Ahí la respuesta, por supuesto, es la iglesia. Y viene entonces otra pregunta. ¿Y cómo hace la iglesia para reunir estos dineros o esta comida y bebida? ¿Qué figura dio Dios en las Escrituras para que la iglesia pueda reunir esto y suplir esa necesidad? Entonces ahí tenemos diezmos y ofrendas. ¿Sí? Diezmos y ofrendas. Ahora, note el verso 5. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Entonces seguimos con la idea de derecho, pero ahora se aumenta más la presión, digámoslo así, sobre la iglesia de Corinto. Una vez más, alguno pudiera decir, claro, Pablo, cásese con quien quiera, y ahí sí con su propia regla, pero que sea en el Señor, ¿cierto? Hágalo. Sin embargo, el contexto nos está implicando no que Pablo esté hablando de sí mismo, como que tengo derecho de casarme y los demás digan sí, hágalo, sino que está implicando un deber de la iglesia. Cuando Pablo dice no tengo derecho de casarme, está entonces implicando que la iglesia tiene un deber con relación a algo en el matrimonio de Pablo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es un asunto figurado. ¿Cuál es el deber de la iglesia aquí? Que la iglesia debe ser consciente de que es más costoso tener un siervo soltero que uno casado. Pero si la iglesia no está supliendo la necesidad de uno soltero, pues él mucho menos puede pensar en una familia. Mucho menos puede pensar en tener una familia. Pero volvemos a la pregunta, ¿de quién es ese deber? De la iglesia. Ese deber es de la iglesia. Es muy triste conocer la historia de muchos misioneros aquí en Colombia, de cómo hay iglesias que simplemente los abandonan, ¿no? Usted tiene ganas de ir a predicar, vaya. Y se van. Y se van y eso no se sabe de dónde es que consiguen comida, no se saben cómo es que salen adelante. Me cuentan, por ejemplo, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, fueron a predicar a un pueblito que se llama Jerusalén, abandonados. Y mi papá hizo unos forros de Biblia y los mandó para la iglesia con un hermano, el hermano los vendió y se robó la plata. Y eso nunca llegó. Y claro, los hermanos emocionados porque estaban ayudando al hermano que estaba ya de misionero. Pero realmente esa es la historia de muchos misioneros abandonados, vayan y háganlo, y muchas veces hacen grandes cosas por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, pero ese no es el orden, amados hermanos. Entonces aquí una vez más él habla de un derecho, el derecho a tener familia, el derecho a tener ahora un hogar conformado por dos personas, y el sostenimiento ahora de dos es de la iglesia, es deber de la iglesia. Ahora, lo más triste de este contexto es lo que sigue, porque el apóstol dice que pregunta, no tenemos derecho de llevar una hermana por mujer, y escuchen, como los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, que esta iglesia sostenía económicamente a otros y no a Pablo y Bernabé. Es lo más triste. Es decir, no era una iglesia que no supiera el tema o que no estuviera haciendo esta tarea, sino que estaban teniendo
exclusivismos como se ven en los primeros capítulos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, entonces a unos los mantenían mejor, a otros no tanto, y realmente Pablo señala aquí cómo ellos están haciendo esta tarea con otros, pero con él y con Bernabé no. Entonces la siguiente pregunta que hace es, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, la palabra trabajar aquí, hermanos, se refiere a un trabajo secular, porque ellos trabajan duro en el reino, ellos trabajan duro en la obra. Mire, 1 Corintios 15:10. Dice el apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Hablando de quién? De los otros apóstoles. ¿Qué dice él? ¿Que era una persona perezosa, flojo, que no trabajaba? No, no, ha trabajado duro en el reino. Entonces, en nuestro pasaje, cuando él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?, no se refiere a trabajar en la obra, sino en asuntos seculares. En asuntos seculares. O otra vez está hablando de que tienen que trabajar obviamente con sus manos para sostener sus vidas, porque la iglesia no está supliendo las necesidades que son que tienen ellos normalmente y que son obligación de la iglesia. Entonces note que el ministro tiene el derecho de no trabajar en asuntos seculares, porque su trabajo debe ser en asuntos eclesiales. Ahí tiene que trabajar, y trabajar duro, como dice la escritura, hasta quedar exhausto cada día. Ahora, algunos usan este texto para decir que los pastores deben trabajar secularmente, que hagan como Pablo, ¿sí? Ahora, no estoy negando que en ciertas circunstancias es posible y necesario además que se haga. Seguramente muchos de los pastores en este país han experimentado el hecho de que han iniciado sus ministerios trabajando secularmente, luego como medio tiempo y luego sí, por fin, a tiempo completo en la iglesia. No estoy negando esa necesidad, pero lo que estamos enseñando es una conciencia clara para la iglesia de sus deberes. Ahora bien, algunos entonces pretenden que los pastores trabajen secularmente para obtener su dinero y sostener sus vidas y sus familias, y que además al mismo tiempo trabajen en la obra sin esperar remuneración a cambio. Pero, ¿esa es la enseñanza de las Escrituras? Como lo ven, no lo es en el Antiguo Testamento y no lo es tampoco en el Nuevo Testamento. Esa no es la enseñanza. Pablo dice aquí que ese es un derecho del obrero, y siendo un derecho, hay quien tiene un deber de suplir esta necesidad. Más bien, podemos analizar y ver en el pasaje que Pablo lo que hizo fue renunciar a este derecho, pero escuchen, de parte de la iglesia de Corinto. Renunció a este derecho de parte de la iglesia de Corinto. ¿De cuál derecho estoy hablando? El derecho a ser sostenido. Él renunció a ese derecho de parte de la iglesia de Corinto por la dureza del corazón de los hermanos de Corinto, lo cual hizo que una de las glorias de Pablo fuese predicarles el evangelio a ellos gratis o de balde, como él mismo lo dice. Por ejemplo, primera a los Corintios 9:12. Primera a los Corintios 9:12. Pablo señala: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Nótenlo, es su derecho, pero no lo usó. Pero es su derecho. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Es decir,
Nunca se le quitó el deber a la iglesia de Corinto, aunque Pablo le dijo, no me den. No lo hagan. Esta es mi gloria, dice él. No lo hagan. Pero era su deber, hablando de la iglesia y hablando de Pablo, era su derecho. Y aquí lo dice, es mi derecho. Pero sin embargo, entonces no hemos usado de este derecho. Sin embargo, quiero que noten, porque entonces aquí también este es uno de esos pasajes donde muchos dicen, no, pues, hermano, haga como Pablo, tranquilamente, ¿sí? Póngase a trabajar, ¿sí? Haga como Pablo, nos dicen algunos. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 7 en adelante. Gracias. Segunda a los Corintios 11, 7. Vamos a leer este pasaje y analicen, amados hermanos, el argumento que utiliza de lo que viene hablando en 1 Corintios. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Lo notan ahí? Varias cosas hay que decir. Pequé yo por haber hecho eso, me humillé, no usé de mi derecho, les prediqué el evangelio de balde, pero pequé, me equivoqué en eso. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ahora, este pasaje es supremamente importante y sobre todo para aquellos que dicen, haga como Pablo. Es cierto que Pablo trabajó con sus manos, pero ustedes se dan cuenta de algo que ocurrió allí en el pasaje. Despojó a otras iglesias para predicarle a ellos. Es decir, otras iglesias, las iglesias de Macedonia, es decir, Tesalónica y Filipenses, estuvieron pendientes de las necesidades económicas de Pablo, mientras que Pablo predicaba a la iglesia de Corinto. Entonces, digámoslo así, no es cierto que Pablo estaba solo, digámoslo de alguna manera, sin el apoyo de alguna iglesia haciendo el ministerio. Esto, hermanos, en vez de ser una cosa gloriosa, es una vergüenza para la iglesia de Corinto y para toda iglesia que no cumpla sus deberes con sus líderes. Porque entonces se pregunta, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? Mientras que los líderes están tratando de ponerlos ahí a los pies de Cristo, con su esfuerzo, consejo, predicación, oración y todas las cosas que pueden hacer, llorando por ustedes cada vez que están en pecados, perdiendo el sueño cada vez que los hermanos están en pecados, estando con ellos, acompañándolos, luchándolos por ellos, estando ahí todo el tiempo. Es gran cosa si reciben de los hermanos su alimento, su vestido. El argumento de Pablo es que no lo es. Así que lejos de ser algo honroso para la iglesia, más bien es un asunto vergonzoso que descuiden a sus líderes. Demuestran un corazón duro para con sus líderes, demuestran que realmente no tienen el corazón que debieran para con ellos, y máximo con el trabajo que hacen ellos por la iglesia. Las iglesias de Macedonia, dice él, suplieron lo que le faltaba a Pablo. Él trabajaba en ciertos tiempos y seguía predicando, seguía orando, seguía haciendo todas las tareas necesarias por el ministerio,
y su trabajo, por supuesto, no podía ser un trabajo que supliera completamente sus necesidades. Entonces lo que le faltaba lo suplieron las iglesias de Macedonia, que fueron unas de las que nunca realmente lo dejaron solo, como leemos cuando leemos las cartas de Tesalónica y Filipenses. Así que, hermanos, vemos que los líderes, los siervos, deben ser sostenidos por la iglesia. Y la pregunta clave que vuelve a salir a flote es ¿cómo o con qué? ¿Cómo hacemos eso? Con la figura bíblica, diezmos y ofrendas. Así que el Nuevo Testamento regula este tema de las ofrendas, en primer lugar diciéndonos quiénes son los beneficiarios de alguna manera de esas ofrendas. Y hemos visto hermanos en necesidad y líderes que trabajen por la iglesia. Pero ¿qué más nos enseña el Nuevo Testamento? Nos enseña cómo se debe ofrendar, cuál debe ser la actitud. Se concentra también en eso y vamos a mirarlo en 2 Corintios 9, 6 y 7. Es un pasaje, por supuesto, abusado. Vamos a ver si Dios me da la gracia precisamente y no abusar de ese pasaje. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En primer lugar vemos entonces en el verso 6 una regla, ¿no? Y la regla que ha sido abusada. Es más, esta regla es la que se saca del contexto para enseñar herejías como la prosperidad que vemos que se enseñan en muchas iglesias. Se saca del contexto porque cualquiera que lea este texto completo se da cuenta que la enseñanza de estas herejía de la prosperidad está realmente en contra de lo que el mismo pasaje lo dice. Por supuesto que nos dicen, hermano, si siembra abundantemente, abundantemente va a recoger, pero no leen lo demás. Entonces por eso leímos más. Pero hay una regla aquí, una regla real, porque es palabra de Dios, la cual es que de acuerdo a lo que uno dé, así recibirá. Proverbios capítulo 11, verso 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahora bien, este pasaje no es prueba de la falsamente llamada teología de la prosperidad, en la que enseñan a los hermanos a sembrar para recibir lo que quieren. No es prueba realmente, no es base. Enseñan a los hermanos a ofrendar por interés. Ojo con eso. Enseñan a los hermanos a ser codiciosos con un ropaje aparentemente cristiano. Y lo más terrible, enseñan a los hermanos a no amar a Dios y a no amar a los otros hermanos. Porque lo único que les interesa es recibir algo a cambio. Eso no lo está enseñando el pasaje. Eso no es lo que está enseñando el pasaje. Enseñan a los hermanos a no amar a los otros hermanos cuando ofrendan, porque cuando dan algo siempre lo dan esperando algo a cambio. Por ejemplo, y ya es un caso personal, una vez estaba allá en Bogotá en una hora pico con una maleta grande, precisamente acababa de salir de un módulo, y una persona que conozco de estas iglesias nos encontramos y se quedó pensando y dijo, voy a sembrar, vámonos en taxi. Eso suena bonito. Eso suena bonito, claro. Pero, ¿acaso le importé en algo a esa persona? Esa persona estaba sembrando.
Es decir, estaba pensando en su beneficio. Estaba pensando en, uy, ¿cuánto será que se me va a devolver aquí? Eso es lo que piensan, ¿lo notan? No es amor a Dios, no es amor a los hermanos, aunque sean ofrendas grandes. No, es codicia, es el deseo de tener más, de que se me devuelva más. Como lo notan, hermanos, así podemos hablar y ver muchos de estos casos. Entonces, eso es enseñarle, esa falsa teología es enseñarle a los hermanos a amarse a ellos mismos y esperar que Dios les dé más de lo que dieron. Porque aunque sí vemos ahí cierta regla de siembra y cosecha expresada en el verso 6, el verso 7 echa por tierra lo que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque nos enseña, amados hermanos, que no hay que dar por tristeza ni por necesidad. La palabra clave ahí. No se debe dar esperando nada a cambio. Es una ofrenda, no un negocio. Cuando usted hace un negocio, por supuesto, usted tiene que ver cómo gana algo ahí, ¿no? Eso es correcto, pero como decía el pastor Jorge esta mañana, hablando de justicia, hasta cierto punto es correcto. Porque hay personas que quieren hacer un negocio, quieren hacer negocios, hay creyentes que quieren hacer negocios donde solo ellos sean beneficiados. Y eso es un error. En un negocio tienen que salir beneficiados dos. Por ejemplo, el que vende y el que compra. Los dos tienen que salir beneficiados en un negocio. Ahora, esa falsa enseñanza de la teología de la prosperidad dice que si usted necesita tanto, siembre tanto, ¿cierto? Que si quiere tal cosa, siembre tal otra, y así no es. Eso es dar por necesidad, eso es dar por interés, eso es dar esperando a cambio que se le devuelva algo. Y precisamente el contexto o el verso 7 echa eso por tierra. No da la posibilidad de que así se piense. El pasaje dice que en cuanto a la ofrenda, si usted tiene la libertad de dar lo que usted tiene la libertad de dar lo que quiera, pero debe recordar eso, que el que abundantemente siembra, abundantemente recoge. Y eso de recoger, hermanos, no se debe medir económicamente. Ahí es donde está el error. Pastor, pero es que ahí dice que si uno siembra abundantemente, abundantemente recoge. Sí, pero ¿qué? Claro. ¿Qué? ¿Qué es lo que recoge? ¿Qué es lo que recibe? Y miren, el Señor Jesús enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que el solo hecho de dar ya es bendición. De dar correctamente, por supuesto. Ya es bendición en palabras del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo dijo esas palabras, dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe colaborar. Bueno, esa no es la palabra. Y en todo recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí ya hay bendición. O sea que no se me va a devolver nada. No, es que ahí ya hay bendición. El solo hecho de que usted haya dado ya es una bienaventuranza. Es bienaventurado. O sea que no espero nada más. No, no espere nada más. No espere nada más. Esto no es un negocio. Usted no está negociando con Dios. No está negociando con la necesidad de los hermanos. No. Más bienaventurado es dar que recibir. La mayor dicha está no en lo que se me devuelva, sino en que di. Ahí está la mayor dicha. Ese debe ser el pensamiento, ¿ven? Eso es lo que nos enseña la Escritura, ya que esto expresa o es un acto de adoración a Dios y de crecimiento en amor por los hermanos. El que da verdaderamente como debe ser tiene en sí mismo más bienaventuranza. Es una persona que reconoce a Dios como su proveedor y reconoce el trabajo de sus pastores, de sus líderes, su esfuerzo, su lucha por la vida espiritual de ellos. Claro que es bueno recibir, máximo en días de dificultad, pero dar refleja más la imagen del Señor, porque así es. Se deleita en dar, se deleita en ofrecer, se deleita en ser generoso y misericordioso.
así debemos ser nosotros. Dar sin esperar nada a cambio. Así que cuando damos como el Señor, esto demuestra que no soy egoísta, que amo a Dios, que amo su obra, que amo a mis pastores, que amo a mis hermanos por lo que doy, que no soy mezquino, que la codicia no me tiene atrapado. Así que más bienaventurado es dar que recibir. Pero el pasaje enseña más, miren, dice, porque estamos hablando ahora del cómo, ¿no? ¿Cómo se debe dar? ¿Cómo se debe dar hasta aquí? Abundantemente, ¿no? Ahora, esto no debe ser el freno porque quedaba abundantemente, esperando que se le devolviera, entonces ahora no va a dar porque como ya no se le va a devolver igual. No, porque ahora tiene que dar abundantemente, pero con la regla que el Señor está dando, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Que no se debe ofrendar con tristeza. Es decir, amados hermanos, no se debe ofrendar de mala gana. No se debe ofrendar con dolor en el alma, con tristeza de soltar el dinero. No se debe ofrendar así. Ahora, si usted, el pecado de la avaricia está por ahí cerca en su vida, usted sabe de lo que le estoy hablando. Ese dolor que siente cada vez que va a soltar ahí el dinero, cada vez que pasa la mano con la canastica y usted tiene que soltar ese dinero, ese dolor que siente en su alma, eso no es, eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo, ¿sí? Hermanos que piensan, y es que esto me serviría para... aquello me haría falta para... ¿sí? Así no es. Es sin tristeza, sin hacerlo de mala gana. Tiene que hacerlo más bien con alegría, sabiendo para qué es esto, por qué, y que Dios bendiga su obra por medio de esta ofrenda que estoy dando, ¿sí? Es pecado ofrendar así. Es pecado ofrendar de esta manera. Le estamos dando un regalo a Dios de mala gana. ¿Recuerdan que ofrenda es como un regalo? Pero de mala gana. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien nos dijera, no, pues tome ahí, está de cumpleaños, tome malo su cumpleaños? Uno preferiría que no le dieran nada, ¿cierto? Uno preferiría eso. Uno diría, pues, ¿para qué me dio? No me dé de esa manera. Porque tenemos algún sentido de justicia, ¿cierto? Pero a Dios no hay que darle así, mucho menos, por supuesto. O sea, no es la manera de darle al Señor ninguna cosa. Debemos darlo felices de poder contribuir con el reino de Dios. Felices de saber, hermanos, que estamos construyendo también con nuestros dineros la iglesia de Jesucristo. Que por esta causa muchos pueden predicar. Que por esta causa muchos otros pueden oír el evangelio y ser salvos. ¿Conocen un poco la historia de Guillermo Carey? Un diácono que vio que tenía algunos dones y dijo, le voy a comprar más zapatos. Bueno, ¿por qué le iba a comprar más zapatos? Para que tuviera más dinero. Hermanos, nuestros dineros pueden mover realmente la iglesia a ciertos lugares donde el evangelio no se ha predicado, donde muchas personas se están perdiendo y donde de pronto muchos tienen deseos pero no tienen recursos. Debemos, hermanos, nosotros ofrendar sabiendo que el Señor utiliza estos dineros para la expansión de su reino. Debemos hacerlo. Así que no hay que dar con tristeza, sino felices de lo que estamos haciendo. La ofrenda, hermanos, es un elemento del culto. Es un elemento del culto, pero piense así, más o menos puedo decir que son 5 los elementos del culto. Son 5 los elementos con los que nosotros supuestamente nos reunimos a adorar a Dios. Cantos, oración, palabra, ordenanzas y ofrendas. ¿Qué tan bien hacemos cada uno de estos elementos? Cantamos con el corazón, con alegría, diciendo con todo nuestro corazón lo que dicen esas letras. Un hermano que escribió un libro acerca de los 10 mandamientos dice, los cristianos no dicen mentiras, pero las cantan en sus himnos.
¿Cómo cantamos, hermanos? ¿Cómo son nuestros cantos de corazón, de verdad, con sinceridad, Cuando oramos, ¿estamos concentrados? Muchas veces hemos dicho, no, hermanas, por ejemplo, ¿están pensando ahorita en el almuerzo o están concentrados adorando al Señor? ¿Sí? Cuando estamos en medio de la predicación, hermanos, ¿estamos recibiendo eso como palabra de Dios? ¿O ya en nuestra mente estamos peleando con Dios? Pudiéramos preguntar, ¿cuánto estamos ofendiendo a Dios en medio del culto? Hay hermanos, por ejemplo, que se termina el sermón y uno escucha a varios hermanos decir, ese sermón no era para mí porque, por ejemplo, si era un sermón de la familia, no, pues yo no estoy casado, eso no es para mí. ¿Y entonces qué está haciendo con esa palabra? ¿La está rechazando? Cuando Dios le está hablando en la predicación, está rechazando. Noten cómo en medio del mismo culto podemos estar ofendiendo al Señor, y cuando pasa el hermano con la bolsa y yo paso y con esa tristeza voy a soltar el dinero, ¿estoy alabando a Dios? No por tristeza, dice el pasaje. Así no es, hermano. ¿Cómo más? Que no se debe dar por necesidad, ¿cierto? Es decir, no se debe dar esperando algo a cambio. Cada vez que alguien dé para que Dios le devuelva, pues de seguro, hermanos, tiene que entender que esa no es la manera de ofrendar, esa no es la manera de dar. Dar por necesidad es ser interesado, no es una ofrenda sincera, sino querer hacer negocio con el reino de Dios. Y miren, tan curioso, porque muchas veces se critican a los líderes que están haciendo negocio con el reino de Dios, pero ¿cuántos hermanos están haciendo negocio con el reino de Dios? Esperando, ¿no? ¿Cuánto me vas a dar por esto, Señor? ¿Cuánto voy a recibir por esto? No, eso no es un negocio, hermanos, eso es una ofrenda. No hay que ofrendar queriendo sacarle provecho. Esa es la característica de los falsos cristianos, como leímos al principio en la primera charla, 2 de Pedro 2:3, 2 Timoteo 3:2 y Judas verso 11. Esa es la característica de los falsos creyentes, de los falsos cristianos, de los falsos maestros, querer hacer negocio con el reino de Dios. Dice la Escritura, y ahí mismo en el pasaje, Dios bendice al dador alegre. Aquel que da no esperando nada a cambio, sino aquel que quiere ser bendición para la obra de Dios. Aquel que ama al Señor y pretende con sus dineros adorar a Dios y pretende con sus dineros ser de bendición para el reino de Dios, para que éste crezca, para que éste se expanda, para los hermanos, para sostener a los que trabajan en el reino de Dios y darlo así sinceramente. Entonces, permítame sacar o resumir varias ideas a manera de conclusión de estas 3 charlas. En este orden de ideas aprendemos que la iglesia debe diezmar y ofrendar como lo enseñan las Escrituras. ¿Para qué? 1. Para adorar a Dios. Como les decía, es una forma de adorar a Dios establecida por Él mismo. Desde el Antiguo Testamento, las ofrendas donde se daban, por ejemplo, en su templo, era para adorar al Señor, aunque tenían diferentes significados. Hace parte del culto este tema de ofrendar. Es tan importante como cantar, como orar o cualquiera de las partes del culto. Si alguien viene a adorar a Dios, también debe hacerlo con sus ofrendas. También. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Pero leamos el 9 principalmente, que dice Proverbios 3, 9. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Uno adora a Dios con sus bienes, con su dinero, cuando diezma, cuando ofrenda y otras maneras, pero también de la manera como lo hace. Esta ha sido, hermanos, una práctica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha ofrendado desde el Antiguo Testamento, desde tiempos antiguos. Es una forma de adorar a Dios y el Señor está muy pendiente de eso. Mateo capítulo 12,
verso 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Sí? Marcos. Sí, estaba mal. Marcos, capítulo 12, verso 41 en adelante. Está el Señor Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo de Dios echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, amados hermanos, el Señor Jesús sigue sentado ahí mismo. Ahí mismo está sentado, frente a esa arca. Él está mirando cómo ofrendamos. Él está mirando cuál es nuestra actitud. Él está mirando qué hacemos. Él lo está haciendo, hermanos, porque esto hace parte de la adoración a Él. Él es el que está recibiendo esto. Y Él sabe si lo estamos haciendo sinceramente o no, con tristeza o no, por necesidad o no. Asimismo, como estuvo aquí pendiente de esa viuda y de los ricos, está pendiente de nuestra adoración hoy. Hermanos, echar lo que nos sobra no es adorar a Dios. La ofrenda y los diezmos son para adorar a Dios en primer lugar, así que se deben hacer de corazón, de voluntad propia, con el deseo de hacer esas contribuciones para agradecerle, para honrarle, para glorificarle, darle este presente que sea para Él, algo que en verdad honre a nuestro Señor. Lo que sobra no lo honra. Segundo, ¿para qué se debe diezmar y ofrendar? Para el sostenimiento de los que trabajan en el ministerio. Debemos esforzarnos entonces porque esos hermanos que dedican su vida en nuestro bien espiritual reciban de nosotros su sostenimiento material. Ya lo vimos, ¿cierto? Tanto en el Antiguo Testamento, sacerdotes y levitas eran sostenidos así por el pueblo, y en el Nuevo Testamento vemos que se nos llama a eso. 1 Timoteo 5:17. Por citar otros, aparte de los que estudiamos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La palabra honor es la clave ahí, ¿no? ¿Qué es honor o qué es honra? Por ejemplo, cuando honramos a nuestros padres, ¿qué se espera de nosotros? Lo primero que viene a la mente, respeto, pero también sostenimiento económico. El Señor Jesús habló de eso en el Nuevo Testamento, cuando dijo que los fariseos anulaban el mandamiento de Dios, cuando le decían al pueblo que hicieran un rezo, ¿no? Es corbán, todo lo que pueda hacer por ti, y no les dejaban hacer más por sus padres. Pero luego venimos a este texto y nos dice que sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es honor? Respeto, sí, también, claro, pero también sostenimiento, porque el mismo contexto dice, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el que leímos, 1 Timoteo 9, verso 11 al 14. Cada hermano y hermana entonces debe diezmar y ofrendar, consciente de que uno adora a Dios en primer lugar, y dos, sostiene a los que trabajan en el evangelio para el beneficio espiritual de la iglesia, pero también de gente que hoy en día no es iglesia y que puede entonces, por el hecho de que nosotros enviemos a alguien, recibir el evangelio, como lo vemos de alguna manera en Romanos 10:13
donde nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sino que fueren enviados? Pero eso no es solamente decirle, vayan hermanos, vayan, tranquilos, vayan. No, es vayan, pero ¿qué les estamos dando para que vayan a hacer esa tarea? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, si nosotros hemos recibido el Evangelio también por muchas personas, por muchas iglesias que de alguna manera vinieron a sustentar a otros. Usted podrá decir, no, mi pastor le tocó trabajar o algo así, pero aunque eso ha ocurrido, también han habido iglesias que han trabajado juiciosamente en estos temas y han permitido que el Evangelio se extienda. Debemos enviar predicadores, la iglesia tiene que enviar obreros, misioneros a hacer la obra y no debemos enviarles y decirles, vayan, prediquen y sosténganse. Así no debemos enviarlos. Debemos hacer los esfuerzos necesarios por poderles dar lo que necesitan, aún a veces uniéndose varias iglesias para esto. Tercero, para el sostenimiento de ciertos hermanos que están en necesidad, ya lo vimos, pero quiero citarles otro pasaje, 1 Timoteo 5, 3 al 10. Este ya no es un pasaje como hipotético, sino puntual. ¿Quién puede ser alguna hermana que pudiera ser beneficiaria de la iglesia? Las viudas. Las viudas. Honra, otra vez la palabra honrar. ¿Recuerdan qué es honra? Respeto, claro, pero ¿qué más? También sostenimiento. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces nos dice, sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? Una lista que debe tener la iglesia, si es el caso de esa iglesia, para el sostenimiento económico de esa persona. Sostenimiento económico. El Señor nos permitió hace muchos años, hace unos 12 años, tener una anciana así en la iglesia y tuvimos el privilegio de que muriera en los brazos de una de nuestras hermanas de la iglesia, poder cuidarla, curar sus heridas, acompañarla, estar con ella, hacerle comida, hacerle alimento y todo esto. Eso es correcto, hermano. Eso es de Dios, eso espera Dios que haga la iglesia. Para esas cosas debemos ofrendar, ¿sí? Por supuesto, aquí nos está dando unas reglas de que hay algunas que no califican, ¿cierto?, para esto. Como también lo mencionamos ayer, algunos hermanos que son flojos, perezosos, no clasifican para que la iglesia les sustente. Hay una regla evangélica, le llama nuestra confesión, pero hay personas que sí clasifican. Y la iglesia entonces debe tener estos dineros que han salido de nuestras ofrendas para sustentarles en un momento específico. Cuarto, ¿para qué se debe diezmar y ofrendar? Para las cosas que como iglesia lleguemos a necesitar. Por ejemplo, ¿de dónde salieron esas sillas? ¿Ah? ¿O dónde estaríamos sentados sin esas sillas? Y estas cosas que nos ayudan a escucharnos mejor, a atender mejor, ¿cierto? No son necesarias, pero ayudan y dan ciertas comodidades, ¿cierto? Entonces podemos pensar en sillas, arriendos, servicios, etc. Ahora, noten, hermanos, que del Antiguo Testamento entendemos que el tabernáculo fue hecho ¿con qué dinero? Éxodo capítulo 25, verso 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros tenidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Esta ofrenda para qué era? Para hacer un santuario para mí, dije. Para hacer un santuario para mí. El pueblo ofrendó para esta obra, así que hay ciertas necesidades de la iglesia que deben ser sustentadas, ¿cierto? Y pregunto, ¿quién debe sustentar a la iglesia en estas cosas? La misma iglesia, los mismos hermanos. Para eso ofrendamos también, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos comprometernos con nuestras iglesias locales, con la obra de Dios, y aportar de acuerdo a nuestra situación para que la obra de Dios crezca más y más, hermanos, cubriendo entonces, como estamos viendo también, asuntos logísticos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Nuestras iglesias, o por ejemplo nosotros, podemos estar más cómodos sentados en cierta silla en la medida que nosotros dimos algo o demos algo. Como notan, hay 4 razones por las cuales debemos ofrendar. Pero permítame entonces, hermanos, terminar con las palabras del pastor Charles Spurgeon de su sermón 835, que dice así: mucho se ha dicho acerca de dar 1/10 del ingreso al Señor. Soy del parecer que se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar ni por un instante. Si se trataba de un deber bajo la ley judía, es ahora un deber mucho mayor bajo la dispensación cristiana. Pero es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho, mucho, mucho más que eso. El diezmo era el pago que debía realizar, pero después de eso venían todas las ofrendas voluntarias, ofrendas de paz, todas las varias ofrendas de diversos tiempos del año, de tal forma que tal vez él daba 1/3 o ciertamente algo mucho más aproximado a eso que el diezmo. Y es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de los ídolos, tales como los hindúes, den también esa proporción de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad de muchos que profesan ser seguidores de Jesucristo. Sin embargo, a mí no me gusta establecer al respecto ninguna regla para el pueblo de Dios, pues el Nuevo Testamento del Señor no es un libro de reglas, sino que es el libro del Espíritu, que nos enseña más bien el alma de la liberalidad y no su cuerpo. Y en vez de escribir leyes sobre piedras o papel, escribe leyes en nuestros corazones para que diezmemos y ofrendemos. Den, queridos amigos, como se lo han propuesto en su corazón, y den proporcionalmente según el Señor los haya prosperado. Den como bajo la mirada del Señor, pues el Señor ama al dador alegre. Con estas palabras entonces terminamos, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por concedernos este tiempo de meditación acerca de estos asuntos tan importantes, Señor, para tu gloria y para el extendimiento de tu reino. Rogamos, Padre, que nuestros corazones no se sientan contentos porque se nos imponga alguna ley, Señor, o que actuemos por esa razón. Todo lo contrario, que actuemos por amor a ti, por amor a tu obra, por amor a tus siervos. Padre, permite que estas exposiciones hagan que nuestros corazones, Señor, vibren y deseen servirte. Que nuestros corazones amen, Señor, tu reino.
que nuestros corazones amen darte la gloria. Y que esto, Señor, de ofrendarte, de ofrendar dinero, de recoger ofrendas en nuestras iglesias para cada uno de tus hijos, sea un deleite y lo hagamos, Señor, bajo estas concepciones bíblicas. Bendice, Señor, nuestras iglesias. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los que estamos aquí y concédenos, Padre, danos esta gracia, esta bienaventuranza de dar para tu reino, para la extensión del mismo, para la salvación de muchos y para la santificación de otros. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pastor, perdón, hay una cita, 1 de Timoteo 9, 11, 14. 5. Es 1 Ah, bueno, 9, Corintios. no, es 1 Corintios 9. 1 Sí. Corintios, ¿cierto?